La unidad de radio de la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad de Córdoba presenta su programa Por su Salud, con temas de interés y actualidad en salud para Córdoba y el mundo. Un espacio creado para el fomento de hábitos saludables para usted y su familia por Unicor Estéreo 90.0 FM. Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde. Por su salud, creando espacios saludables. Tengan todos un bendecido día y bienvenidos nuevamente al programa que quiere su salud, por su salud, creando espacios saludables. Un programa de la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad de Córdoba en coordinación con el Grupo de Investigación Huellas, bajo la dirección de la profesora Mónica Hanna Lavalle. En la dirección de nuestra emisora institucional, Unicor Estéreo 90.0 FM. Jorge Velázquez Crespo. En los estudios de grabación, Leonardo Mendoza Burgos y producción general, Rafael J. Caballero. En la presentación, la enfermera Mónica Hanna Lavalle. Por su salud, creando espacios saludables. El día de hoy tenemos un tema muy especial. Vamos a hablar sobre algo común que nos puede suceder a todos, y es la parasitosis intestinal. La parasitosis es un problema mundial de salud pública que ha causado enfermedades a los humanos desde muchos tiempos inmemorables. Sin embargo, ha sido olvidado dentro del campo de las enfermedades infecciosas, lo cual trae como consecuencia que se ocasionen problemas sanitarios, sociales, debido a los síntomas y a las complicaciones que pueden producir los parásitos. El riesgo de presentar parasitosis intestinal se potencializa por el acceso al agua potable, que es difícil en muchas ocasiones. No hay acueductos en algunas regiones y veredas, inadecuado saneamiento básico, escasos ingresos económicos de algunas familias y limitaciones en el acceso de los servicios de salud. Estos problemas son relacionados con las condiciones de vida de la gente, el contexto socioeconómico, su cultura, y estas infecciones juegan un papel importante al que no se le ha prestado de pronto una suficiente atención, dado al impacto y al potencial que tiene sobre el control de los parásitos intestinales. La parasitosis intestinal es una infección con gran incidencia, que tiene impacto en 1/4 de la población mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, sobre todo en niños menores de 15 años de edad. Por eso es que en algunos países como el nuestro, ustedes ven esos niños que se ven bastante delgados, con unas barriguitas extrañas. Y en América Latina y del Caribe hay mayor presencia de parásitos intestinales. Estas relaciones parasitarias en los niños tienen el potencial de afectar su crecimiento y desarrollo y tener consecuencias irreversibles que alteran su desempeño en la vida adulta. Para hablar de este tema, que es de gran importancia para todos, tenemos una invitada muy especial. El día de hoy contamos con la participación especial de la bacterióloga, la doctora Mayra Ligia Razzini Alemán. La doctora Razzini Alemán es profesional en bacteriología de la Universidad Pontificia Javeriana, con estudios en gerencia y economía de la salud en la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en infecciones y salud en el trópico de la Universidad Nacional de Colombia y candidata a doctorado en medicina tropical en la Universidad de Cartagena. Se desempeña actualmente como profesora asociada en el Departamento de Bacteriología de la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad de Córdoba y hace parte del Grupo de Investigaciones Microbiológicas y Biomédicas de Córdoba, GIMBIC, de la misma facultad. Por su salud, con temas de interés y actualidad en salud para Córdoba y el mundo.
un espacio creado para el fomento de hábitos saludables para usted y su familia, por Unicor Estéreo 90.0 FM. Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde. Por su salud, creando espacios saludables. Profesora Mayra Razzini, qué gusto tenerla acá en Unicor Estéreo 90.0 FM en Por su Salud. Bienvenida. Buenos días, profesora Mónica, a todos los de la mesa de trabajo y a la audiencia de Unicor Estéreo en general, a toda la comunidad que escucha el programa Por su Salud, creando espacios saludables. En primera instancia, pues quiero agradecer a la profesora Mónica Hamna por permitir este espacio dentro de su programa Por su Salud, y desde pues la humildad que me representa es para mí un placer inmenso hablar de un tema apasionante para mí y espero pues que sea muy interesante para ustedes, como es el tema del parasitismo intestinal. Para empezar, profesora Razzini, hablemos un poco de qué son los parásitos intestinales. A pesar de las diversas estrategias de prevención, yo tengo una duda. Los parásitos intestinales siguen siendo un problema para la salud en todo el mundo. Lograr esa erradicación y control en la actualidad sigue siendo uno de los principales retos en el campo de las enfermedades infecciosas. Bueno, vamos a completar un poquito lo que usted comenta con respecto a que los parásitos siguen siendo un problema en el mundo. De hecho, hay algunas comunidades, algunas regiones en donde damos por sentado el hecho de que los parásitos existen, no ocasionan mayores complicaciones y hasta ahí debe llegar su interés. Sin embargo, con el tiempo nos hemos venido dando cuenta que esta problemática que sigue vigente tiene implicaciones muy serias para la salud, principalmente para la salud de nuestros niños, en donde se afectan no solamente la parte o el tracto gastrointestinal, sino que tienen repercusiones importantes a nivel de todo lo que es su desarrollo físico y cognitivo. Con esta introducción de la importancia del parasitismo intestinal, entonces quiero contestar su pregunta, profesora Mónica, con respecto a qué son las parasitosis intestinales. Las parasitosis intestinales son entonces unas infecciones del tracto digestivo que son producidas por diferentes tipos de parásitos, entendiendo por parásito un ser vivo que vive de otro, que saca provecho de ese ser vivo del cual vive y siempre le va a ocasionar daño al hospedero, ¿sí? O sea, al ser vivo del cual está viviendo. Algunos de estos parásitos son visibles a simple vista, que son los que denominamos macroscópicos. Otros son invisibles a simple vista y son los parásitos microscópicos, y van a llegar al hospedero por diferentes medios, por diferentes mecanismos, y van a afectar uno o varios órganos dependiendo del tipo de parásito. Esos son los parásitos intestinales. Gracias, doctora. Aparte de eso, ¿cuáles y cuántos parásitos pueden afectar al ser humano? ¿Pueden haber varios? ¿Puede haber uno solo? ¿Cómo es eso, ese procedimiento? Bueno, hay muchos parásitos que tienen capacidad infectante para el ser humano. Recuerde, profesora Mónica, que en términos de número y de evolución, los microorganismos nos llevan años de ventaja, y eso ha permitido pues que ellos permanezcan en nuestro medio por mucho tiempo, evolucionando y adaptándose. Aunque son muchos, sí podemos hablar o sí podemos hacer una identificación de aquellos que tienen importancia médica, de aquellos que tienen importancia clínica, y entonces tendríamos que decir que esos parásitos los agrupamos en tres grandes grupos. Los protozoos o parásitos microscópicos unicelulares, los helmintos o parásitos macroscópicos multicelulares, y en algunas ocasiones también pueden ser microscópicos dependiendo del estadio de vida que tengan. Y un tercer grupo, que es el grupo de los artrópodos. Tanto los protozoos como los helmintos son parásitos denominados endoparásitos, es decir, que los vamos a encontrar por dentro del cuerpo del hospedero. Y el grupo de los artrópodos son los ectoparásitos, o sea, aquellos parásitos que vamos a encontrar por fuera del cuerpo. Por ejemplo,
los piojos, las miasis, las pulgas, las infecciones por algunos ácaros. Esas son denominadas ectoparasitosis producidas por algunos artrópodos. Dentro de estos 3 grupos vamos a encontrar muchos géneros, muchas especies de parásitos que infectan al humano y que tienen predilección por grupos poblacionales con factores de riesgo específicos. Entonces algunos van a ser más frecuentes en niños, otros más frecuentes en adultos, otros más frecuentes en mujeres, otros más frecuentes en comunidades en donde viven condiciones de hacinamiento, y así, dependiendo de los factores de riesgo, podemos encontrar grupos poblacionales afectados más o menos por cierto género y especie de parásito intestinal. Bien, y una inquietud, doctora, aún así siendo tan importante esta situación a nivel mundial, porque hoy día los parásitos intestinales siguen siendo tema para conversación. Siguen siendo muy importantes a nivel mundial porque afectan principalmente a la población infantil, con repercusiones importantes en su desarrollo físico y cognitivo. Además, prosperan en áreas con un saneamiento e higiene deficiente, lo cual hace que tengan un gran impacto en quienes ya viven en la pobreza. A eso hay que sumarle que hacen parte del grupo de las 17 enfermedades tropicales desatendidas, denominadas así por la Organización Mundial de la Salud, y que son aquellas enfermedades que, pese a que afectan aproximadamente unos 1.700 millones de personas en el mundo, no generan mayor interés para que se invierta tiempo y dinero en investigar en su cura, ya que ellas fundamentalmente van a afectar a poblaciones empobrecidas que no pueden pagar un tratamiento. También son importantes las parasitosis intestinales porque generalmente van a afectar la parte socioeconómica de una comunidad. Generan aproximadamente 12 millones de años de vida perdidos por incapacidad a nivel mundial. Esto quiere decir que son los años que la enfermedad representa como carga en la enfermedad y que están relacionados con la mortalidad prematura y las discapacidades asociadas a la presencia de los parásitos intestinales. Entonces, todas estas repercusiones sociales, ambientales, económicas, generan importancia en los parásitos intestinales. Son una serie de factores de salud pública, ¿cierto?, que afectan a esta población. Indudablemente, la salud pública está completamente relacionada en el tema del parasitismo intestinal, porque cuando nosotros hablamos de parasitismo intestinal tenemos que mencionar el concepto propio de las enfermedades infecciosas, como es el concepto de la tríada ecológica, en donde tienen que confluir siempre un hospedero, un agente etiológico y el ambiente propicio para que se establezcan esas infecciones. Cuando hablamos de un ambiente, cuando hablamos de estos 3 factores que confluyen de esta tríada ecológica, necesariamente estamos hablando de implicaciones a nivel social que están estrechamente relacionadas con la salud pública. Por su salud. Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde. Por su salud. Creando espacios saludables. Doctora, teniendo en cuenta esto, las cifras en el mundo y en Colombia actualmente, ¿tiene conocimiento al respecto? Sí, podemos dar algunas cifras. Por ejemplo, según datos de la Organización Mundial de la Salud, disponibles hasta esta fecha, y si hablamos de morbilidad, o sea, de la capacidad que tienen estos parásitos para producirnos enfermedad, se habla de aproximadamente 1.500 millones de personas infectadas por estos parásitos. Como usted lo mencionaba en su introducción, casi el 25% de la población mundial afectado por ello. Más de 267 millones de niños en edad preescolar y más de 568 millones de niños en edad escolar viven en zonas con intensa transmisión para estos parásitos, especialmente en continente africano, la zona subsahariana, América, China y Asia Oriental. Eso a nivel mundial. Si vamos a Colombia, entonces en Colombia nosotros tendríamos que decir que según datos de la última encuesta nacional de parasitismo intestinal que se realizó en el país, que se realizó en población escolar entre los años 2012 y 2014, el 30% de la población estudiada estaba infectada con algún parásito intestinal. Las regiones que principalmente estaban afectadas eran
la Amazonía y la Sierra Nevada de Santa Marta. Esas 2 regiones representaron la mayor proporción global de la infección, con un 81 y 74% respectivamente. Con los resultados de esa encuesta se hicieron comparaciones con los datos que se tenían de la primera encuesta nacional de parasitología realizada en el país en los años de 1980. Y se vio que hubo una reducción considerable para las parasitosis intestinales, posiblemente asociada a mejoras en las condiciones de eliminación discretas, mediante implementación de sistemas de alcantarillado y tecnologías alternativas en gran parte del territorio nacional, y al mejoramiento de hábitos higiénicos y el uso de calzado. Sin embargo, aunque se vio esa reducción, es importante resaltar que en ambas encuestas las zonas costeras, la región pacífica y la región atlántica, que es en la región en la que nosotros nos encontramos, se presentan las prevalencias más altas de parasitismo intestinal, lo cual nos indica que estas regiones del país, por su clima, favorecen el ciclo vital de estos parásitos, permitiendo su endemicidad, y nos indica también que estas zonas pueden estar presentando la menor cobertura en términos de alcantarillado y agua potable. Excelente explicación, doctora. Entonces, teniendo en cuenta lo que usted nos acaba de decir y viendo que hay otras patologías o otras enfermedades que son de pronto que afectan aún más la población, ¿por qué estudiar infecciones y enfermedades que tienen baja mortalidad, es decir, no causan casi muertes? Así es. ¿Por qué estudiarla? Porque estas enfermedades tienen un gran impacto en el desarrollo social y económico de las comunidades. Entonces no nos interesa que muera mucha gente, nos interesa que haya mucha gente sana para que sea productiva social y económicamente. Entonces, por esa razón, es importante estudiarlas para que todas las repercusiones negativas que tengan sobre la salud de los niños se vean disminuidas, y se disminuya también entonces lo que es el ausentismo escolar en los niños, que está completamente relacionado con la presencia de parásitos intestinales, y se disminuya también la incapacidad de trabajar de las personas adultas, que también se ven afectadas por este tipo de parásitos. Así es, doctora, esos son los niños que vemos en las escuelas de pronto con somnolencia, con dificultad para aprender, con otro tipo de situaciones, están delgados, pálidos. Generalmente hay una sintomatología, ¿cierto? Bueno, en estos casos no podemos generalizar de tal manera, porque hay parásitos que nos pueden producir todo lo contrario a lo que usted nos está mencionando. Hay parásitos intestinales que, por ejemplo, nos producen hiperactividad en niños por las manifestaciones clínicas del parásito. Pero en general, sí son niños que son somnolentos, que tienen bajo rendimiento escolar, porque son niños que están cursando con un déficit nutricional que impide que su cerebro se desarrolle adecuadamente con los nutrientes que se requiere para que adquiera los conocimientos necesarios. Entonces son niños no perezosos, no que no quieran estudiar, sino que tienen una condición infecciosa de base que está disminuyendo su capacidad cognitiva y se comportan de esa manera en el colegio. Entonces, el parasitismo intestinal hay que estudiarlo mancomunadamente con algunas estrategias educativas para lograr identificar en estos niños que tienen esas deficiencias escolares una causa infecciosa relacionada con su déficit y no identificarlo todo como un niño que tiene bajo rendimiento escolar porque tiene una condición de pereza o algo así. Perfecto. Oigan, mamás, tengan en cuenta eso, que a veces estamos regañando a nuestros hijos y a toda hora, y hay unas condiciones que de pronto desconocemos y son condiciones de salud de enfermedad. Entonces, tener en cuenta. Mayra Racini, bacterióloga, estudiante de doctorado. Ella nos está hablando sobre parasitosis intestinal. En este momento hay otra inquietud. ¿Cómo afecta la presencia de parásitos intestinales la salud de quien está infectado?
y hay una relación de la infección con el parásito o con otras patologías. Bueno, las infecciones parasitarias casi siempre tienen un curso asintomático, es decir, casi siempre no hay sintomatología que me indique a mí que hay unos parásitos presentes. Entre otras cosas, porque cuando hay sintomatología, la sintomatología es muy general, es muy inespecífica para cada parásito, entonces es algo que se puede presentar en cualquier etiología. Probablemente las sintomatologías se han provocado por un número bajo de parásitos al inicio. Sin embargo, cuando estos parásitos aumentan en número dentro del hospedero, se empieza a desarrollar entonces los síntomas, que como les decía, son síntomas intestinales inespecíficos caracterizados básicamente por dolores abdominales, náuseas, vómitos, anorexia, cuadros diarreicos y meteorismo, que es el exceso de gases a nivel intestinal. Adicional a esos síntomas, entonces podemos encontrar daños nutricionales, hematológicos e inmunológicos, manifestaciones neurológicas como irritabilidad y alteraciones del sueño, parestesias, alteraciones del movimiento y coordinación, trastornos de sensibilidad y del aprendizaje. Algunos se han relacionado con complicaciones mayores como por ejemplo obstrucción intestinal, apendicitis, meningoencefalitis y daño hepático. Todo depende del tipo de parásito que esté produciendo la infección, porque cada uno de ellos, dependiendo del órgano que afecte, va a generar este tipo de sintomatología. También se ha observado que en aquellos niños poliparasitados, es decir, aquellos niños que tienen más de un tipo de parásito dentro de su cuerpo, porque eso es muy, muy frecuente, tienen un ritmo de crecimiento muy inferior y su estado nutricional es deficitario, afectando principalmente su desarrollo físico y cognitivo. Perfecto, doctora. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuáles son los principales factores de riesgo para adquirir estas parasitosis intestinales? Bueno, cuando hablamos de factores de riesgo, tenemos que hablar o mencionar algunos que son generales y otros que van a ser un poco más específicos dependiendo del tipo de parásito. Ya vemos que hay una asociación muy estrecha en todo lo que son deficiencias sanitarias. Entonces, todos aquellos factores que están asociados a estas condiciones de higiene deficiente, como son, por ejemplo, la ausencia de agua potable y alcantarillado, la presencia de pisos de tierra en las viviendas, la eliminación de excretas a campo abierto, lo que se conoce como fecalismo ambiental, y es la principal causa de contaminación del medio ambiente con las formas infectantes de los parásitos intestinales, el no uso de calzado cerrado, la poca o nula higiene de manos y de lavado de alimentos, el hacinamiento, la inadecuada disposición de basuras, creencias y costumbres culturales y algunos factores demográficos como, por ejemplo, grupos de edad susceptibles que otros, tipo de actividad laboral, nivel educativo, sexo, son algunos de los principales factores que se asocian a la transmisión de los parásitos intestinales. Muy bien, y entonces allí surge la inquietud que de pronto muchos de los oyentes que están escuchando en este momento quieren saber. Entonces, ¿cómo se transmite ese parasitismo? Sí, el parasitismo intestinal es una enfermedad infecciosa transmisible y se transmite de diversas maneras dependiendo del tipo de parásito, pero podemos decir que las vías de transmisión utilizadas por los parásitos intestinales más frecuentes para infectar al ser humano son la vía oral y la vía cutánea. A través de estas dos vías van a ingresar las diferentes formas de vida de los parásitos, como son por ejemplo los quistes, los huevos y las larvas. Todas estas formas de vida son formas de vida microscópicas. Nosotros no los podemos ver a simple vista, de tal manera que nosotros no sabemos si cuando nos tomamos un vaso de agua, ahí va una forma infectante del parásito, si cuando voy a jugar descalzo a un parque o a una calle con piso de tierra, se puede ingresar por mi piel una larva, porque estas son formas microscópicas. Cada parásito, cuando ingresa a nuestro cuerpo,
dependiendo de la forma de vida que ingresen, va a realizar un recorrido por nuestro organismo y finalmente va a ubicarse a nivel intestinal, sea a nivel de intestino grueso, intestino delgado, y pues va a ocasionar las afecciones gastrointestinales que ya mencionamos, y en algunas ocasiones pueden ocasionar estos parásitos intestinales afecciones en otros órganos, como por ejemplo a nivel pulmonar. Algunos parásitos antes de llegar al intestino tienen que pasar por pulmón, y cuando pasan por pulmón ocasionan unos problemas importantes relacionados con incremento de eosinófilos, que son unas células en sangre, y con cuadros de neumonitis por la presencia de las formas parasitarias que pasan por pulmón antes de llegar al intestino. Entonces, cada parásito va a realizar un recorrido específico y se va a ubicar en un órgano blanco determinado. Pero algunos parásitos pueden extraviarse en ese camino y se pueden quedar ubicados en órganos en donde normalmente no deben estar. Algunos, cuando ya llegan a intestinos, pueden salir de los intestinos y se pueden diseminar a otros órganos, y entonces podemos encontrar parásitos intestinales inicialmente a nivel intestinal, pero que se diseminan y se pueden ir a hígado, se pueden ir a corazón, se pueden ir a conductos biliares, se pueden ir a pulmón, como ya les mencioné, a sistema nervioso central, y pueden diseminarse de esa manera. O sea que este tipo de parasitosis generalmente se puede concebir en niños, ¿cierto? En niños y en adultos. No hay una especificidad de que sea solamente en niños. Lo que sucede es que los niños son el grupo mayormente afectado, pero el parasitismo intestinal puede darle a cualquier persona, indistinto de sexo, de edad, de condición humana. Por su salud, con temas de interés y actualidad en salud para Córdoba y el mundo. Un espacio creado para el fomento de hábitos saludables para usted y su familia, por Unicor Estéreo 90.0 FM. Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde. Por su salud, creando espacios saludables. En los niños es más frecuente porque durante la infancia los niños tienen más oportunidad de contacto con los parásitos. Tienen adicionalmente menor nivel inmunológico, o digámoslo en otra palabra, tienen su sistema de defensa inmaduro, no tienen completamente desarrollado su sistema inmunológico y por lo tanto no toleran tanto la presencia de estos parásitos. En la medida en que entonces el sistema inmunológico va madurando, se va desarrollando, esto cambia y el cuerpo tiende a acostumbrarse más al invasor. En este caso el invasor serían los parásitos intestinales. Por ello es que la infección puede desencadenar síntomas más evidentes y serios en el transcurso de los primeros 5 años de vida, porque hay una menor capacidad de respuesta a la agresión que produce el parásito. Además, los niños en edad escolar tienen un radio de acción más amplio y disminuye el control materno con respecto al contacto con el piso de tierra o al contacto con el suelo, y eso hace que de 5 años en adelante los niños presenten mayor presencia de parásitos que se transmiten por el suelo que aquellos parásitos que tienen una vía de transmisión diferente. Entonces ese eslogan que tienen las madres, sobre todo en las comunidades, que dicen, no, hay que colocar al niño al piso para que cree defensas, lo que están creando son parasitosis. No. Primero que todo hay que ver qué tipo de piso es. Si estamos hablando de un piso que no es de tierra, no hay ningún riesgo. Si estamos hablando de un piso de tierra, el riesgo sí se incrementa porque algunos parásitos se transmiten por el contacto con el suelo. Las formas infectantes están en el suelo y si el niño entra en contacto con sus manitos con ese suelo donde hay formas infectantes y luego las lleva a la boca, el niño se puede infectar por esos parásitos que se transmiten por el suelo y que entran en contacto con el niño. Pero si el suelo, repito, no es de tierra, no hay ningún riesgo de adquirir una infección.
Muy bien, mamás. Por parásitos intestinales. Muy bien, doctora, excelente. Mamás, por favor, tener en cuenta entonces no colocar a los niños en pisos de tierra. Muy Así bien. es. En los adultos, ¿qué importancia tienen los parásitos intestinales? Bueno, en los adultos la importancia radica básicamente en la incapacidad que generan estas infecciones parasitarias. La carga de la enfermedad en los adultos es grande porque suma no solamente la presencia del parásito, sino todas las incapacidades económicas, laborales y sociales que generan estas infecciones. Adicionalmente, las implicaciones a la salud son serias, como por ejemplo manifestaciones neurológicas, abscesos hepáticos y pulmonares, obstrucciones intestinales. Las mujeres en edad reproductiva y embarazadas infectadas tienen riesgo de anemia, lo que implica resultados adversos maternos y neonatales, así como los adultos jóvenes que trabajan en el campo, solo por citar algunas de las implicaciones que las infecciones por parásitos intestinales tienen en los adultos también. ¿Y cómo prevenimos estas parasitosis? Bueno, aquí quiero comentarles algo. La prevención de estas parasitosis puede ser muy obvia, ¿cierto? Puede ser lavado de manos y todo lo que ahorita vamos a mencionar, pero quiero que sepan que la prevención de las parasitosis es hoy una de las estrategias, banderas para lograr el control de esta enfermedad desatendida. Hay una meta que para el año 2030 existan en los países en donde hay parasitismo intestinal un porcentaje de por lo menos 75% de niños desparasitados. Esta meta inicialmente estaba planteada para el año 2020, pero desafortunadamente nuestro país no la pudo cumplir y se prolongó 10 años más con la finalidad de prevenir estas parasitosis en esas comunidades. Entonces, la prevención es una prevención que está asociada básicamente con lo que es una educación sanitaria e implementando las buenas prácticas de higiene como son lavado de mano, aseo personal. Además, en los lugares donde hay mayor riesgo, usar calzado cerrado, no usar calzado, porque si usamos calzado abierto, sandalias o algo que no me proteja completamente el pie, las larvas de estos parásitos pueden ingresar por la piel destapada de los pies. Entonces es importante el uso de calzado cerrado para que los niños no entren en contacto con la tierra contaminada. Lo mismo los adultos que van a trabajar en el campo deben protegerse sus pies porque por ahí pueden ingresar estos tipos de parásitos. Es importante también el uso de medicamentos efectivos contra estos parásitos que sirven para prevenir que los niños infectados sufran graves consecuencias. No que no se infecten, sino que si se infecten, las consecuencias no sean tan graves y que no les causen mayores repercusiones a su salud. Indudablemente, y una de las estrategias de prevención principales es la de mantener el saneamiento ambiental. Mantener a raya el fecalismo ambiental para que de esta manera se pueda reducir la contaminación del suelo, del agua y de los alimentos y cortar la cadena de transmisión para que los parásitos no puedan llegar al humano. Por su salud, con temas de interés y actualidad en salud para Córdoba y el mundo. Un espacio creado para el fomento de hábitos saludables para usted y su familia por Unicor Estéreo 90.0 FM. Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde. Por su salud, creando espacios saludables. Un tema muy interesante, el parasitismo intestinal. Como pudimos habernos escuchado a la doctora Mayra Racini, ella nos explicaba que no solamente en niños es la parasitosis, también en adultos, que hay unas indicaciones que debemos tener en cuenta para evitar esta infección que puede causar daño y en algún momento enfermedades. Entonces vamos a hacer énfasis en la parte preventiva, ¿verdad?, de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, porque podemos prevenir estas enfermedades. En este caso, es bueno recordarle desde el área de enfermería, tener en cuenta que una de las principales acciones
para evitar la parasitosis es lavarse las manos. Mamita, llegó el niño de la escuela y usted, ¿qué debe hacer? Decirle inmediatamente, lávate las manos si vas a comer. Porque al momento de llegar de la escuela, que ha tenido contacto con juguetes, con otros niños, de pronto ha jugado en tierra, él llega a su casa con sus manitas sucias y lo más seguro es que se lleve los alimentos a la boca y allí es donde va el parásito. Doctora Racini, ¿qué otras indicaciones puede usted aportar con respecto a la prevención para evitar la parasitosis? Bueno, completando lo que usted dijo, profesora Mónica, entonces podemos decir que indudablemente una de las principales estrategias para evitar la transmisión de los parásitos intestinales es el lavado de manos. Lavado de manos antes de comer, después de ir al baño, al preparar los alimentos. Eso es fundamental. Hayamos salido de la casa, hayamos tenido contacto con tierra, independiente de eso, siempre tenemos que lavarnos las manos antes de preparar los alimentos. Si le vamos a dar nosotros los alimentos al niño, lavarnos muy bien nuestras manos. Los niños tener mucho cuidado al lavar sus manos después de defecar, principalmente lavado de manos. Consumo de agua potable. Es sabido pues que todas las comunidades no tienen acceso a un sistema de agua permanente, que deben tomar agua de ríos, de caños, de represas, que almacenan el agua. Esa agua, cuando la vayan a usar para consumo, para preparar alimentos, hervirla adecuadamente, ¿sí? Hervirla adecuadamente, que ese proceso de hervir el agua reduce la carga de agentes infecciosos que puedan ir presentes en el agua. Usar zapato cerrado, calzado cerrado, para evitar el contacto con el piso de tierra, que es un factor de riesgo muy importante. Eliminar las excretas, preferiblemente en un sistema de alcantarillado. Pero como hay comunidades que no las tienen, entonces hacer esa eliminación de excreta y no dejarlas a campo abierto. Si hay que eliminar las excretas en el campo, utilizar letrinas, taparlas para evitar la contaminación con el suelo. El hacinamiento es un factor de riesgo importante, entonces tratar en lo posible, cuando sea posible, no compartir camas, espacios para dormir, no compartir ropa, no compartir elementos de uso personal, porque pueden transmitirse también de esta manera algunos tipos de parásitos. Disponer adecuadamente las basuras. Si se dejan expuestas, algunos vectores pueden llevar formas infectantes hasta los alimentos y de esa manera hacer una contaminación cruzada. Y esto es algo pues que yo respeto mucho, las creencias y las costumbres culturales. Hay que respetar las costumbres culturales, pero hay que tener también presente que algunas costumbres culturales y que algunas creencias nos llevan a adquirir parásitos intestinales. Entonces, cuando tengamos dudas, buscar siempre el sustento científico o tratar de unir esa creencia cultural con el contexto científico para que la transmisión del parásito no se lleve a cabo. Les pongo un ejemplo. El parásito denominado Taenia solium, que es un céstodo que se transmite a través de la ingesta de carne contaminada con la forma larvaria de ese parásito, carne contaminada de cerdo, lo ideal es no consumir la carne que tiene esa forma larvaria, y que es posible nosotros verlos porque es una forma larvaria como si fuera un granito de arroz que uno lo puede ver a simple vista. Hay comunidades, la evidencia científica nos dice no consumir ese tipo de carne porque usted está comiéndose la forma parasitaria, pero hay comunidades en donde la creencia es que esa carne que tiene esas bolitas blancas es más rica que la que no la tiene y la consume, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con el saber popular, con la creencia popular, porque nos puede llevar a adquirir este tipo de parásitos.
Les decía también que habían algunos factores demográficos, como por ejemplo el nivel educativo. Es muy importante que nos eduquemos, porque entre más sepa, pues el riesgo se disminuye. Es muy importante el nivel educativo de la persona que cuida al niño, porque entre más formación tenga, entre más educación tenga, va a saber implementar las estrategias y reducir la transmisión. Entonces esas a manera general son como las estrategias que tenemos que tener en cuenta para evitar la transmisión de los parásitos, que debo dejar claro, no es una entidad que le dé solamente a las personas que viven en condiciones de pobreza. Lo que sucede es que las personas que viven en condiciones de pobreza, como tienen mayoritariamente todos los factores de riesgo juntos, en ellos se van a presentar el mayor número de infecciones parasitarias. Pero todos estamos expuestos a adquirir una infección parasitaria. Quiero aclarar algo para finalizar, y sería lo de la trata del agua, cierto, que es supremamente importante, además del lavado de manos, y es que en muchas comunidades el agua se trata con alumbre o con cloro, pero teniendo en cuenta que estos son químicos, en algún momento pueden causar daño en la salud. Entonces es recomendable que cuando no se sepa la dosificación para la cantidad de líquido que se va a preparar y desinfectar, por decirlo así, lo más recomendable es que se hierva el agua a alta temperatura para que produzca ebullición y así pues haya la posibilidad de que ese agente infeccioso no ingrese al organismo. Sí, profesora Mónica, el proceso de hervir el agua es vital porque, por ejemplo, hay algunos parásitos que son resistentes a la acción del cloro. Entonces usted le puede adicionar todo el cloro que usted quiera, pero esos parásitos siguen viables en el agua y al consumirlo nos pueden producir infecciones. Entonces, hervir el agua para el consumo, para preparación de alimentos, es clave para evitar la transmisión de los parásitos intestinales. Por su salud, con temas de interés y actualidad en salud para Córdoba y el mundo. Un espacio creado para el fomento de hábitos saludables para usted y su familia. Por Unicor Estéreo 90.0 FM. Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde. Por su salud, creando espacios saludables. Gracias por preferirnos, gracias por escucharnos y gracias por aprender y multiplicar este conocimiento en las comunidades cordobesas. Doctora Racini, generalmente las enfermedades, en muchas oportunidades hay vacunas que las contrarrestan y además de eso, de pronto nuestros radioescuchas tendrán la inquietud si existe algún tipo de inmunidad o de vacunas contra lo que son los parásitos. Es bueno aclararles para que tengan el conocimiento. Sí, bueno, entonces tenemos que decir que desafortunadamente a esta fecha no existe vacunas para las parasitosis intestinales. No hay una vacuna desarrollada para prevenir el parasitismo intestinal. Así como las parasitosis intestinales tampoco van a generar inmunidad. Es decir, que una vez que a mí me dé una infección por parásitos intestinales, yo no voy a quedar protegida frente a un segundo contacto. De tal manera que tantas veces yo entre en contacto con un parásito, tantas veces me voy a infectar, porque no tiene nuestro organismo la capacidad de generar una respuesta inmunitaria de memoria, ¿sí? No genera una respuesta inmunitaria que me va a proteger frente a un segundo contacto. Entonces, en el caso del parasitismo intestinal, lo primordial es la prevención. Excelente. Es muy interesante todo lo que usted ha puesto en este programa. Profesora Racini, para terminar, ¿podría usted dar un mensaje a nuestra audiencia relacionado con la presencia de los parásitos en nuestro medio? Bueno, para terminar entonces yo quiero decir que es muy importante continuar incrementando las actividades educativas encaminadas a prevenir el parasitismo intestinal mediante la enseñanza de las medidas de higiene personal y la práctica de hábitos de salud en los niños que se extienden al hogar.
en distintas oportunidades y con otras enfermedades infecciosas, se ha visto mucho el papel preponderante de los niños cuando se les empodera, cuando se les da la información de prevención y ellos llevan esa información hacia su hogar y ellos están pendientes de que esas estrategias de prevención se cumplan en el hogar. Entonces es importante incrementar esas actividades en los niños, esa información en los niños para que ellos sean multiplicadores de esa información en el hogar. El control de las parasitosis intestinales y su transmisión constituyen un problema para las autoridades de salud, por lo tanto hay que abordarlo de manera integral y participativa para contribuir a disminuir su presencia, principalmente en la población y en los escenarios estudiantiles e infantiles. Entonces, lo que yo le mencionaba al inicio, hay que trabajar en relación con esas otras áreas que se ven afectadas por la presencia del parasitismo intestinal. Vincular a esta prevención el campo o el sector educativo para lograr identificar que el problema de rendimiento escolar de los niños están asociados a una causa infecciosa. Muy bien, doctora, finalizando este programa, quisiéramos saber qué opinión le merece y si tiene algo más que decir a la comunidad. Una vez más, agradecer el espacio. Estoy pues presta a seguir acompañándolos y brindando la información que de mi parte puedo brindar para lograr contribuir desde un granito muy, muy pequeñito en todo lo que es el proceso de prevención y reducción del parasitismo intestinal. Muchísimas gracias, doctora Mayra Razzini, docente de la Universidad de Córdoba, bacterióloga, estudiante de doctorado. Gracias, doctora Mayra, muy amable. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Por su salud, con temas de interés y actualidad en salud para Córdoba y el mundo. Un espacio creado para el fomento de hábitos saludables para usted y su familia. Por Unicor Estéreo 90.0 FM. Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde. Por su salud, creando espacios saludables. Bueno, agradecemos a Bacteriología, a la magíster en Infecciones y Salud en el Trópico, Mayra Ligia Razzini Alemán, por esta oportunidad de participación en la educación de la sociedad cordobesa, promocionando la salud y el autocuidado. Amigos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Por su Salud. Los invitamos a seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Por su Salud, Unicórdoba, Twitter, Por su Salud Unicor, o si prefieres puedes escribirnos a nuestro correo electrónico porsusalud@correo.unicórdoba.edu.co. Recuerda que Por su Salud crea espacios saludables. Es un programa de la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad de Córdoba en coordinación con el Grupo de Investigación Huellas del Programa de Enfermería y bajo la dirección de la profesora Mónica Hanna Lavalle. En la dirección de nuestra emisora institucional, Unicor Estéreo 90.0, Jorge Velasco Crespo. Los estudios de grabación, Leonardo Mendoza Burgos. En la producción general, Rafael J. Caballero. Y en la presentación, su servidora, Mónica Hanna y Eric Portillo, estudiante de enfermería. La cita con nosotros es todos los lunes a las 3 de la tarde por tu emisora favorita, Unicor Estéreo 90.0 FM. Muchas gracias por acompañarnos y les deseo lo mejor en este día. Una frase, nunca lo olviden, esfuérzate y sé valiente. Josué 1:9. Para todos ustedes, Dios los bendiga y que tengan un excelente día. Por su salud, con temas de interés y actualidad en salud para Córdoba y el mundo. Un espacio creado para el fomento de hábitos saludables para usted y su familia. Por Unicor Estéreo 90.0 FM. Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde. Por su salud, creando espacios saludables.